Bien, ahora sí, vamos con el contacto con el diputado Santana, justamente para abordar lo que ha sido esta reforma tributaria y las novedades de esta tarde. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, gusto saludarte. Primero que todo, ¿cómo evalúa usted la decisión de la bancada de la Democracia Cristiana de finalmente el día de mañana votar a favor de la idea de legislar el proyecto? Bueno, esto demuestra que hay dos oposiciones, una oposición 100% obstructiva y una oposición que quiere avanzar en una modernización tributaria con los matices correspondientes de la oposición, pero que entienden que hay cosas buenas como el tema regional, adultos mayores, clase media, y principalmente una agenda de modernización tributaria que contribuya al crecimiento del empleo y principalmente a la inversión privada. En ese punto, claro, usted dice se generan dos oposiciones, pero evidentemente va a ser parte de todo el trámite legislativo que queda para este proyecto de modernización tributaria. Ahí le hago la pregunta, ¿en qué pie queda luego de tan difícil haber llegado a juntar los votos para que en la Comisión de Hacienda se pueda aprobar la votación en general en este caso? Yo creo que ha primado el sentido común. Sin lugar a duda, en el debate en particular vamos a entrar a los temas más complejos, donde derechamente se van a enfrentar las posiciones tanto del oficialismo como de la oposición. Pero en términos generales yo le puedo decir, y eso lo vimos en este debate amplio de 8 meses, en muchas cosas hay coincidencia. Yo me atrevo a pensar que en particular vamos a tener un 60 o 70% de acuerdo. Y obviamente la integración, que es el debate entre que si esto apunta a lo más rico o no apunta a lo más rico, se va a concentrar, yo diría, al 80-90% de la discusión. Ahora, si la integración justamente es lo que genera más divisiones, ¿por qué no se acepta la idea de la oposición que se ha planteado desde diputados y senadores de dividir el proyecto, de lo que ya tiene consenso, finalmente llevarlo por otro carril y el tema de la reintegración por otra vereda? Porque esto no tiene un matiz netamente de recaudación, tiene que ver con la sustentabilidad en el mediano y largo plazo de la economía. Necesitamos un proyecto que vaya integrando y no olvidemos que cuando se plantea esto de la integración que ayuda o beneficia, entre comillas, a un porcentaje minoritario de chilenos que son de las mayores rentas, por otro lado entendemos, y porque así se ha hecho ver, hay 900.000 empresas, pymes, que van a ser favorecidas y que detrás de esas 900.000 empresas hay 6 millones de trabajadores, 4 millones dependientes y 2 millones independientes. ¿Cómo se hace también la división ahí, diputado? Porque evidentemente pueden haber muchos eslogans de un lado y de otro, especialmente cuando nos quedamos con esa mirada, que algunos dicen es muy simplista, de cualquier reforma tributaria, el beneficio para unos y otros. Eso es la discusión legislativa, cuando finalmente hay que contabilizar votos, cuando hay que ingresar indicaciones, cuando hay que llegar a consensos. ¿Cómo se puede despejar ese eslogan que puede tener distintas miradas, evidentemente? Porque cuando se debate en particular, uno entra al área chica, entra al guarismo, al porcentaje, a los efectos que tiene en la recaudación fiscal, los efectos que tiene en el empleo, los efectos que tiene en la inversión. Y principalmente no olvidemos que esto tiene un fin también de connotación social, que es cómo hacemos frente para poder llegar a generar una menor pago de contribución o exención de pago a 300.000 adultos mayores. ¿Cómo hacemos que esos casi 180 millones de dólares que va a significar el 1% regional se distribuya de la mejor forma a todas las comunas del país? ¿Cómo hacemos que los beneficios de vivienda, de construcción de vivienda, sea lo mejor y que apunte al nicho que nosotros queremos que apunte? ¿Cómo hacemos, digamos, que algunos guarismos que se van a revisar, sin duda, de impuestos, que van a estar en el debate en particular, no genere impacto en el desempleo, sino que genere un impacto de recaudación sana, sustentable en el mediano plazo? Entonces, eso es lo que nos debiera convocar los próximos 2 meses antes de votarlo en sala. El diputado Pepe Aute decía ayer que la propuesta que presentó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en la Comisión de Hacienda fue decepcionante e insuficiente. ¿Cuáles van a ser los consensos, los acuerdos, justamente en esa discusión que usted menciona, diputado Santana, para poder pasar de lo decepcionante, de lo insuficiente, a un acuerdo? Primero me sorprendió las palabras de Pepe Aute. Yo lo tenía en la línea de las personas que iban en el camino de poder dar su voto favorable en la idea de legislar. Yo creo que ayer se marcó la posición de la Democracia Cristiana. Dicho eso, esto se va viendo por articulado y cada articulado tiene un fin y tiene una medida o tiene una moción que va a vincular los diferentes temas que están vinculados a la modernización tributaria. Porque no olvidemos que esto no es solamente recaudación fiscal, esto también tiene que ver con medidas antielusión, tiene que ver con modernización de servicios de impuesto interno, tiene que ver con certeza jurídica, tiene que ver también con incentivos
no solamente a la inversión general, sino que también los incentivos a las zonas extremas, que dentro de esto ya el gobierno ha dicho, vamos a prorrogar por 10 años los incentivos de inversión que están hasta 2025, hasta el 2035. Entonces, algunos de esos articulados van a ser más rápidos, van a ser más de consenso. Pero como dije, yo creo que nos vamos a concentrar, el gran debate va a ser si en la sumatoria final, y que nosotros estamos convencidos y que esto no es parte de un eslogan, porque la CONAPYME, que representa al 100% o al 97% de las medianas y pequeñas empresas, vienen aquí y le entregan una carta a los 13 diputados de la Comisión de Hacienda. Ojo, dirigentes muy cercanos a la ex nueva mayoría, dirigentes muy cercanos a personas que se sienten identificados con la ex nueva mayoría y le piden, oiga, avancemos en las propuestas que propone el gobierno, porque de verdad tenemos un convencimiento absoluto que eso nos beneficia. Bueno, eso va a ser parte de esta balanza, ¿cierto?, que será la que tenemos que debatir para generar los equilibrios correspondientes y ojalá tener un proyecto de modernización tributaria, una ley, perdón, de modernización tributaria que sea consensuada. Mire, yo no creo en estos proyectos principalmente porque ya tenemos la historia de lo que fue la reforma tributaria, donde nos pasaron la aplanadora, la retroexcavadora, la aprobaron en 3 meses y vemos los efectos. Primero, no se recaudó lo que se dijo que se iba a recaudar. Segundo, afectó dramáticamente el crecimiento económico, cayendo por debajo del promedio mundial. Sí, me quedo en ese primer punto que ha sido la crítica desde el oficialismo a lo que fue la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet. No se recaudó lo que se había dicho que se iba a recaudar para la reforma educacional. Sin embargo, claro, se recaudó menos de lo que se esperaba. También va a pasar lo mismo con esta reforma tributaria. De hecho, se van a recaudar menos de 800 millones de dólares. El plan, el proyecto o la propuesta que presentaba el ministro Larraín el día de ayer llegaba a 470. Entonces, sí, también la crítica podría ir por ese lado, ¿no? Sí, pero que hay una variable que es relevante, y eso lo han dicho los mismos connotados economistas de la ex nueva mayoría, lo que han estado en esta parte de poder avanzar en un proceso de modernización tributaria, que reconocen que la reforma actual o de Michelle Bachelet no cumplió los objetivos. Primero, un crecimiento proyectado de 0,6 puntos por la modernización tributaria, que eso significa alrededor de 500 millones de dólares. Segundo, generar entre 65 y 80 mil empleos por todo este tema del incremento de la inversión que se estima en 2,5% anual, promedio. Eso genera un efecto en la recaudación. Eso es sumarle más ingresos al Estado, producto del aumento de las utilidades y obviamente el aumento de los impuestos a pagar. Entonces, esto no es solamente guarismo, porque podemos aumentar los guarismos, podemos mantener el sistema como está, pero si no crece la economía, la recaudación fiscal siempre va a seguir creciendo o por lo menos va a quedar en una situación de statu quo. Y eso no permite hacer frente al incremento significativo que tiene el gasto público en nuestro país, comprometido en el antiguo gobierno como también en el actual gobierno. No olvidemos que se nos viene una reforma de pensiones que también va a significar en régimen tener una recaudación muy superior a la que hoy día tiene nuestro país. Claro, finalmente hay una reforma que por un lado va a exigir mayores gastos, mayores costos, pero otra que va a recaudar menos. Entonces, finalmente, la ciudadanía que, desgraciadamente, llega a entender poco de lo técnico, lo complejo que es el debate tributario de todas maneras, hace la suma. En la reforma de pensiones me van a tener que gastar más plata, pero la reforma tributaria va a terminar recaudando menos dinero. No, yo creo que la reforma de modernización tributaria va a recaudar más dinero. Sí, es un tema que está absolutamente garantizado, porque no olvidemos que aquí hay que generar certeza. ¿Pero por qué está garantizado, diputado? Porque de hecho, se ha hablado, en el informe financiero se habla de que el grueso de la recaudación va a ir por la boleta electrónica, pero muchos han dicho que es más bien una proyección, un tema que todavía no se ha pensado cómo se va a implementar, por ejemplo, en las pequeñas empresas, ni siquiera pensando en las medianas. Es un tema que va a recaudar más porque empieza a regular el tema de la elusión, no evasión, de la elusión, de no hacer frente, y por lo tanto el proyecto también tiene considerado una modificación de los softwares de Servicio de Impuesto Interno y un fortalecimiento de las fiscalizaciones. Eso obviamente que tiene que ser complementario, no puede ser excluyente, pero el tema de fondo es que hay convencimiento absoluto, hay convencimiento absoluto, lo más importante, no de los políticos que tomamos posiciones de una u otra forma, hay convencimiento de los incumbentes, de quienes van a ser afectados positiva o negativamente. Y si 900.000 pymes representados a través de la CONAPYME nos dicen que ellos sienten que esto les va a ayudar, que es el sistema de modernización tributaria, les va a permitir fomentar e incentivar la inversión y que van a poder generar empleo, creo que estamos lejos de estar distantes o no estamos distanciados del sentido común de quienes generan valor a la economía de nuestro país, de quienes entregan empleabilidad a nuestro país y quienes aportan al crecimiento de nuestro país. Entonces, creo que
los motores de la economía están a favor del proyecto de armonización tributaria. No están en contra, están a favor. ¿Ya? Los adultos mayores que por años han dicho, oiga, quiero que después de tantos años de trabajo y muchas veces con pensiones precarias, entre otras cosas, no tener un pago de contribuciones. Las regiones que siempre han dicho, no nos llega toda la plata, como a través de este centralismo que tenemos en nuestro país, ahora se dice, mire, va a tener un incremento de 180 millones de dólares que va a permitir hacer proyectos que hoy día no son posibles de financiar. Yo creo que por todos lados es sumatoria que se gana. Y de hecho fue parte de la discusión el día de ayer cuando se presentaba la propuesta de Hacienda, el Fondo de Desarrollo Regional, de aumentar los recursos, que de todas maneras las regiones necesitan más recursos, pero nuevamente vamos sumando más gastos, pero la recaudación no está asegurada de que llegue al nivel que está planteando el gobierno. Depende también de otros factores, que la economía crezca. 470 millones de dólares están demostrados. En 4 o 5 ítems. Hay un número de temas que no están determinados, que ayer lo presentó el ministro y que ya entrando en el debate en particular se conocerá. Pero como dije, el tema más importante en esto es el crecimiento. Un país que no crece es un país que no garantiza mayor recaudación fiscal. Lo vimos y somos testigos de lo que pasó con la reforma tributaria. La reforma tributaria aumentó los guarismos, aumentó el impuesto, ¿ya?, pero tuvo menos recaudación. ¿Y por qué tuvo menos recaudación? No fue por menos impuestos o por menos tasas de impuestos, fue porque la economía dejó de crecer a la tasa que estaba creciendo. Por lo tanto, si nosotros damos certeza, damos seguridad, damos confianza, vamos a tener la garantía cierta, real, de que va a aumentar la recaudación fiscal, que va a llegar más plata al Estado para hacer frente al gasto público. Han alzado también algunas voces en esta discusión, diputado Santana, y por supuesto gracias por su tiempo, de la posibilidad también que en la discusión legislativa se aborde la posibilidad de que en un futuro gobierno, pensando en un gobierno, por ejemplo, de oposición, no se tenga que tener nuevamente una discusión sobre reforma tributaria. Es decir, pensar en un cambio en el sistema impositivo con miras a 10 años, no en el gobierno actual. ¿Es también una posibilidad que se ha visto en la Comisión de Hacienda, un tema que esté ahí dando vuelta? Por eso es que es importante tener reformas consensuadas, donde las miradas estén representadas, pero sí sin desnaturalizar el proyecto original. Porque no olvidemos una cosa, la gente que votó mayoritariamente por el presidente Piñera, votó también porque dentro de su programa de gobierno estaba el proyecto de armonización tributaria, como el tema de pensiones. O sea, es un tema que estaba vigente y la gente confió y apostó a eso para que sea realidad. Pero también yo comparto que esto tiene que generar consensos, ¿ya? Yo creo que nosotros no tenemos como gobierno la capacidad de aprobar si no tenemos consenso y no tenemos acuerdo. Pero también creo que la nueva mayoría o la ex nueva mayoría o actual oposición no puede quitar la sal y el agua, no puede negarse a apoyar la voluntad mayoritaria de los chilenos, que fueron los que le dieron el visto bueno al hoy presidente Piñera cuando presentó, entre otras cosas, el proyecto de armonización tributaria. Entonces, yo quiero plantear algo de fondo. Los proyectos obviamente no son ni la Biblia ni el Corán. Siempre uno las tiene que ir evaluando en el tiempo. Pero lo más importante es que los supuestos básicos que tiene considerado este proyecto de armonización tributaria son sustentables, tienen sentido común y principalmente tienen la valoración del motor de la economía de nuestro país, que son las 900.000 pequeñas y medianas empresas, y de donde detrás de ello hay 6 millones de trabajadores. Y si ese número de empresas y trabajadores no es masa crítica, no es un factor que valida esta propuesta, no sé qué cosa podría evaluar. Quizá yo no me atrevo a pensar que eso es menos importante que la visión obstructiva que tiene y que hoy día se la están peleando entre el PC y el Frente Amplio. O sea, los dos están mostrando quiénes están más enojados con la democracia cristiana porque van a dar su voto favorable a la idea de legislar. Ellos no están hablando hoy día, bueno, ya que se va a aprobar la idea de legislar, vamos a imponer nuestra visión con respecto a esto. No, están viendo si en definitiva censuran al presidente de la Cámara, que es demócrata cristiano, si rompen el pacto de unidad de la oposición. O sea, tienen un nivel de distorsión que en definitiva está muy desenfocado y está muy lejos de lo que este proyecto busca, que es sintonizar con la gente y hacer frente a las demandas ciudadanas. Están las críticas de la oposición, pero también está el conocido fuego amigo
pongo el ejemplo de esta entrevista al expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, que estuvo justamente en el comando económico de la campaña del presidente, en ese minuto candidato Sebastián Piñera, donde se abordó también la reforma tributaria, y dijo Rodrigo Vergara que se ha desdibujado el proyecto de modernización tributaria. ¿Cómo se enfrenta a eso? Nosotros hace un par de días atrás hicimos el punto, que a medida que se iba generando mayor concesión, obviamente va perdiendo la naturaleza original, digamos, como uno quiere origen, construir, construir esto desde el origen. Y por eso que no era bueno que el gobierno siguiera dilatando y ampliara la urgencia. Por eso que no era bueno seguir cediendo a posiciones que obviamente se alejan también a la expectativa de los pequeños y medianos empresarios, como dije, 900.000 empresas, que se aleja a la expectativa de quienes han dicho con mucha fuerza, y principalmente han dicho con mucha fuerza actores relevantes de la ex nueva mayoría, ex ministros, ex asesores económicos, ex presidentes del Banco Central. Y yo creo que lo que Rodrigo ha dicho, claro, se observa quizás como una crítica de fuego amigo, pero yo me quiero quedar con esa visión que es, mientras más tiempo avanza, es menos bueno para Chile. Mientras más tiempo avanza, se puede correr un riesgo de denaturalizar el proyecto original. Entonces, creo que mañana es el tiempo límite, mañana hay que votar y a contar de la próxima semana ya iniciar un debate que, como dije, hay una parte, creo que importante, en número de artículos, ¿ya?, donde va a haber consenso y se va a avanzar rápido. Y vamos a entrar al gran debate, que es, o nos quedamos con el motor de la economía que representan las pequeñas y medianas empresas, el sector agrícola, el sector acuícola, el sector de los emprendedores, o nos quedamos con esta imagen, ¿cierto?, ideologizada que, ojo, hay que corregirlo. Lo dije al principio, creo, que aquí al final del día no pagan las grandes empresas o las pequeñas empresas, lo que pagan son las personas. Entonces, los impuestos lo pagan las personas, no las empresas. Y entonces, en ese aspecto, yo creo que ese debate que hay que fundamentarlo, hay que aterrizarlo y hay que hacerlo técnico para que ojalá podamos, a través del debate político, incorporar esas variables técnicas para tener un proyecto que nos permita hacer algo bueno para Chile, que yo creo que ese es el objetivo principal. Diputado Santana, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Que tenga buena noche. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.